Gracias a los hermanos que han preparado los cánticos en este día y también a aquellos que están sirviendo. La verdad es que es un cántico que está basado en Filipenses, no sé si lo sabías, seguro que sí, y que a mí me deja un poco descompuesto, porque cómo el Señor se humilla, ¿no?, por nosotros, cómo hace todo lo que hace y cómo aún hay personas que le rechazan, ¿no? Es algo que no, bueno, es algo que solamente el Señor puede hacer creer. Y oramos por ti hoy, si nos acompañas y todavía no has doblado tu rodilla delante de aquel que, siendo el Señor de todo, se hizo hombre y se humilló para que, si crees en Él, puedas ser salvo. Y eso es lo que anhelamos, que realmente el Señor te dé esa luz que también nos ha dado a nosotros. Porque un día toda rodilla se doblará delante de Él. Y cuando dice toda rodilla, no solamente de los salvos. Un día, creyentes y no creyentes, salvos y no, guste o no guste, se arrodillarán y reconocerán que eres el Señor. Pero ese día ya no habrá oportunidad para que sea tu Salvador. Tanto ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el tiempo en que realmente dejes de luchar contra tu orgullo y entregues tu vida a Cristo. Les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículos del 25 al 32, que es el pasaje que vamos a meditar en esta mañana, Efesios 4, del 25 al 32, donde queremos ver 5 exhortaciones acerca de la conducta del creyente. 5 exhortaciones acerca de la conducta del creyente, en Efesios 4, del 25 al 32. Alguien dijo una vez que un creyente es un Enoc. No sé si sabes quién fue Enoc, seguro que sí. Lo poco que se sabe de este hombre está en Génesis capítulo 5, donde se dice que fue padre de Matusalén, ese hombre del cual se utiliza como el paradigma de aquel que vive mucho tiempo. Fue padre de Matusalén, pero lo más relevante de Enoc no fue que fuera padre de Matusalén, sino que fue un hombre, dice la palabra, que caminó con Dios. Fue un hombre que caminó con Dios. Y caminando con Dios un día desapareció porque Dios se lo llevó. En otras palabras, como dice el autor, Enoc fue un hombre temeroso de Dios. Un hombre que deseó y vivió para agradar a Dios. Y que ahora está con el Señor para siempre. Pero no está con el Señor porque viviera de esa manera, sino porque realmente con la perspectiva de la cruz de Cristo. Y ese mismo deseo de Enoc debe de ser el deseo y el anhelo de todo creyente. Vivir para la gloria de Dios. Vivir para Él porque precisamente Él, siendo el Señor de todo, se humilló y dio su vida en una cruz. Desear agradarle en todo. Pablo dice en 1 Corintios 10:31 que todo lo que hagamos lo hagamos para dar la gloria a Dios. Sea incluso que comamos o bebamos. A los tesalonicenses les dice en 1 Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, no solamente les ruega, no solamente les exhorta, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya lo hacéis, así abundéis en ello más y más. Y es que Dios nos ha salvado por su gracia, ¿no es así? Amén. Y hemos sido salvos por medio de la fe en Cristo. No hay otra manera de ser salvo. Pero nos salvó por gracia y por medio de la fe en Cristo, no para ser librados del infierno. Mira, si Dios te hubiese mandado al infierno, Dios seguiría siendo amor, misericordioso, justo, y recibiría también la gloria. No solamente te salvó para que fueras librado del infierno, sino que te salvó con el propósito de que vivas para su gloria, que vivas en novedad de vida. Y esa novedad de vida en semejanza a Cristo. Ese es el propósito eterno por el cual Dios te ha salvado del infierno, para que seas como su Hijo Jesucristo. Y debido a esto, la salvación tiene que traer necesariamente como resultado posición completamente nueva ante Dios. El viejo hombre, tu vieja naturaleza, debe ser abandonada. Ciertamente seguimos en ella, pero ya no puedes seguir cumpliendo sus viejos deseos. Ahora debes andar en novedad de vida. Una novedad de vida que es hecha a imagen de Cristo,
es decir, siguiendo el ejemplo de Cristo. Porque si te has identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, ahora, dice Pablo en 2 Corintios 5:17, eres una nueva criatura. Y con el propósito de que esa nueva criatura se vaya formando a la semejanza de nuestro amado Señor, Él nos dejó su palabra. La palabra del Señor nos santifica. También nos ha dado al Consolador, es decir, al Espíritu Santo, para preservarnos y para ayudarnos a ser más como Él. Pero también nos dejó su ejemplo de vida y nos dejó sus dones, como vimos hace ya unas semanas, dones que Él ganó en la cruz. ¿Para qué? Para que vivas como Él, como es digno de Él. Para que vivas, como dice Pablo en Filipenses 2:15, como hijos de Dios, irreprensibles y sencillos, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandeces, o así debiera ser, como luminares en el mundo. Como dice el comentarista, podríamos decir que el Señor Jesús es como nuestro libro de texto, pero también es nuestro maestro a la vez. Es la escuela en la que se nos debe enseñar y la única lección a aprender y aplicar, porque en Cristo y solamente en Cristo se consagra toda la verdad y todo ejemplo a imitar. Y en ese proceso de ser conformado a la imagen de Cristo, en el que todo creyente, si lo es, debe estar inmerso, tú no puedes decir, eso no es para mí. Si eres salvo, nueva criatura eres. En ese proceso es necesario que vayamos desechando definitivamente y para siempre lo que caracteriza al viejo hombre. Es decir, que vayamos desechando los viejos vicios, los viejos morales, las viejas costumbres, y en su lugar vayamos poniendo con apremiante urgencia el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, debes vivir como Cristo vivió. ¿Por qué digo todo esto? Porque la sección en la que vamos a meditar en esta mañana, lo que vamos a ver no son simples cambios morales. Esto no es algo que vamos a estudiar para que tú en tu moralidad cambies, y evidentemente nadie piensa que es para lograr el favor de Dios, pero tampoco quiero que pienses que esto es algo que te va a hacer más bueno. No son simples cambios morales, sino que lo que vamos a ver es parte del proceso de desechar definitivamente al viejo hombre porque está siendo conformado a la imagen de Cristo. Y esto es clave entenderlo, porque esto te va a librar de la moralidad o incluso del legalismo. No haces lo que vas a hacer, lo que vas a escuchar hoy, para ser más bueno o mejor que el hermano que tienes a tu lado. No, sino porque todos estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Esto nos pone en el lugar que nos corresponde. No somos nada. Cristo lo es todo. Y solamente tenemos que imitar a Cristo. Ese es nuestro llamado, imitar a Cristo. Es por esa razón que en este texto, para entenderlo, ni hay que ser teólogo, ni hay que ser un exégeta maravilloso, sino simplemente tener relación con Cristo. Y como no, querer caminar con Cristo. Simplemente. Esta sección del capítulo 4, del versículo del 25 al 32, consiste, como hemos dicho, en 5 exhortaciones que van a ampliar el significado que hemos visto durante estos meses de lo que significa vivir de una manera digna del Señor, que comienza así Pablo en el capítulo 4, versículo 1. Y son 5 cambios que, como veremos por la gramática, no tienen un desarrollo progresivo, y esto es fundamental también entenderlo. Sino que cuando ya eres consciente de que tienes que cambiar, debes llevar ese cambio inmediatamente. Tienes que ejecutar ese cambio inmediatamente. Es decir, son 5 cambios que, aunque son parte de nuestra santificación progresiva, no se deben llevar a cabo de manera progresiva, sino que se debe tener la resolución de llevarlos a cabo inmediatamente. ¿Cuáles son esos cambios? Primero, cambia la falsedad por la verdad, versículo 25. Segundo, cambia la ira injusta por la ira justa, versículos 26 y 27. Tercero, cambia la deshonestidad por el trabajo honesto, versículo 28.
Cuarto, cambia las palabras sucias por las palabras limpias, versículo 29. Y quinto, cambia la tristeza del Espíritu Santo por su alegría, versículos del 30 al 32. Y si me permites un resumen de lo que vamos a ver, un creyente tiene el anhelo, o debe tener el anhelo de querer ser más como Cristo para la gloria de Dios. Si eres creyente, debes querer imitar a Cristo, porque sabes que así le da la gloria a Dios. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, Señor. Te suplicamos la guía de tu Espíritu Santo, porque para esto nadie es capaz, Señor, y que Él no solamente nos abra el entendimiento y nos dé luz, sino también, Señor, como estamos viendo durante estos últimos tiempos del estudio de la carta de Efesios, el deseo de llevarlos a cabo, Señor, porque es parte de tu obra en nosotros a través de Cristo. No solamente hemos sido salvos por medio de su obra en la cruz del Calvario, sino que también ahora, Señor, se inicia el proceso precioso y maravilloso de ser cada día más y más como Él. Por tanto, ayúdanos no solamente a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Guíanos, Señor, y recibe toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Efesios 4, del 25 al 32, dice así la palabra del Señor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros en Cristo. Primer cambio para llevar a cabo en tu proceso de ser más como Cristo para la gloria de Dios. Cambia la falsedad por la verdad. Versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Como dije antes, la verdad es que hay que ser peor, no hay que ser exagerado, ni siquiera estar ahora aquí sentado 45 minutos para entender el texto. Es claro, deja de decir mentiras y simplemente habla la verdad, hablar. Ese por tanto con que inicia este versículo es una cláusula que conecta este pasaje con el pasaje anterior, que como ya vimos va del 22 al 24, y donde te recuerdo que Pablo deja claro que como creyente debes despojarte de las costumbres del viejo hombre. ¿Por qué? Versículo 24, porque ahora tienes una nueva naturaleza a semejanza de Dios, creada en justicia y en santidad de la verdad o de la fe, según la versión de la Biblia que tengas. Es decir, tu nueva vida, que es creada por Dios a semejanza de Cristo, debe caracterizarse por un lado por la justicia y por otro lado por la santidad. ¿Qué significa eso? Justicia expresa una conducta justa para con las personas y santidad expresa tu conducta santa en tu relación con Dios. Repito, justicia expresa tu conducta justa para con otras personas y la santidad expresa tu conducta santa en tu relación con Dios. En otras palabras, la transformación que se produce en tu vida afecta tanto a tu relación con Dios como a tu relación con los hombres, y no pueden separarse. Tú no puedes decir que estás aquí con Dios si luego estás en pleito con los que te rodean. Imposible. Así que, por tanto, dice el apóstol Pablo, ya que eres una nueva persona creada por Dios, no hay opción a que en ti haya otra cosa que una nueva disposición, que tenga que haber en ti nuevos deseos de ser santo como Dios es santo, y deseos de tener una conducta justa, honesta para con los hombres. Ese debe ser el motor, el sentido de tu vida. Ser santo como Dios es santo y mostrar una conducta justa, honesta, honrada para con los hombres. Y esta primera disposición para ser santo como Dios, para andar honestamente entre los hombres, es dejar todo tipo de mentira. Dejar todo tipo de mentira, dejando a un lado falsedad, la falsedad. Ese dejar a un lado
se traduce de una palabra que implica desvestirse. En otras palabras, debes despojarte, debes desnudarte de toda falsedad. Y la palabra aquí, falsedad, en griego, incluye toda forma de engaño. Toda. Sea en el hablar, sea en el comportamiento, sea en el pensar, sea en el sentir. Todo. Así que la primera exhortación es: debes despojarte completamente de todo aquello que te identificaba o que te identifica con el engaño. Todo resquicio de mentira. Nada que implique algún tipo de engaño, por muy inocente que pueda parecer, puede quedar en ti. Esto es una exhortación radical, hermanos. Radical. Nada. Y es obvio, porque si eres creyente, eres templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en Juan 16:13, se le reconoce como el Espíritu de verdad. Por tanto, esa vida de mentira que quizás vivías o que quizás mantienes debe ser dejada inmediatamente y totalmente. Como dije al principio, estas exhortaciones no son para llevarlas a cabo progresivamente. Voy a trabajar en dejar de decir mentiras. No, aquí no hay un trabajo, es una decisión. El tiempo verbal, dejando, significa que es una acción que sucede de una vez por todas. Si no dejas la mentira, sigues siendo mentiroso. Aunque sea una mentira blanca, aunque sea una mentira piadosa. Esto no es parte de un proceso, es parte de una decisión. Nunca más volveré a vivir en la mentira. Esa es la implicación, nunca más. ¿Por qué debes de ser radical? ¿Por qué? Porque si no vas a dar lugar a Satanás en tu vida. Evidentemente porque desobedeces a Dios. Pero es que en la parte negativa, porque das lugar a Satanás en tu vida. Satanás va a aprovechar la mentira que quieres ocultar para tentarte, para llevarte a pecar. A veces nos olvidamos de que aún estamos en un mundo que está bajo Satanás, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás, si se caracteriza por algo, es porque es mentiroso. Juan 8:44 leemos, cuando el Señor Jesús le dice a los judíos: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Por tanto, si mantienes cualquier resquicio de la mentira en ti, le estás haciendo el juego a Satanás. Hoy, ¿qué dice el mundo? El mundo bajo Satanás. Y no sé si te has dado cuenta que en los últimos años la mentira ya acampa a sus anchas, y antes lo hacía y ahora es descaradísimo. Ya ni siquiera aquellos que deben de mostrarnos un ejemplo para imitar, llámese políticos, llámese religiosos, ya ni siquiera se esconden en su mentira. Hoy el mundo dice: no pasa nada, no pasa nada. El mundo dice: hay mentiras pequeñas, la puedes dejar. O hay mentiras grandes, o hay mentiras piadosas. Por favor, ¿cómo le voy a decir esa verdad a esta persona o a este hermano? No le quiero hacer daño. Ahí dicen mentiras blancas o mentiras negras. La palabra nos dice: no. Hay mentira, y punto. No hay ningún adjetivo que califique a la mentira, sino que es mentirosa. Y una mentira es todo lo que implique engaño al prójimo. No pienses que por no decir la verdad, por decir alguna mentira, estás ayudando a alguien. No estás ayudando a nadie. A veces incluso llegamos a pensar: no le voy a decir la verdad para que no se moleste o para que no se sienta ofendido. Realmente, si eso es así, no estás ayudando a nadie, estás mintiéndoles. ¿Y sabes cuál es la triste realidad de esto? Es que si actúas así, ¿cómo puedes decir que andas en la verdad? Porque 1 Juan 21, ninguna mentira procede de la verdad.
Así que debes abandonar una vida de mentira o cualquier mentira que haya en tu vida y hacerlo radicalmente, no decirlo, bueno, déjame pensarlo, radicalmente. Y en su lugar, debes hablar, dice el apóstol Pablo, verdad cada cual con su prójimo. Una vez más, el tiempo presente aquí, hablar verdad, resalta el cambio radical en la vida de un creyente. En otras palabras, si antes de que el Señor te sacara la mentira te identificaba, ahora, como nueva criatura en Cristo, lo que debe identificarte es la verdad de Cristo. Y el Señor Jesucristo, en Juan 1, encontramos que Él era lleno de gracia y de verdad. Por tanto, hablar verdad cada cual con su prójimo. Ahora, como hijo de Dios, dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:1, desecha toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Y en su lugar, versículo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, desea como un niño recién nacido la leche pura de la palabra para que por ella crezcas para salvación. Este cambio radical, ciertamente, de dejar la mentira y de hablar la verdad, lo debes llevar a cabo hacia todos los hombres. Pero a la luz del contexto y de lo que estamos viendo aquí en esta palabra, sobre todo, entre los hermanos. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque somos miembros los unos de los otros. Y esto es interesante, muy interesante. Yo pensaba, Pablo, ¿por qué para argumentar el que dejemos la mentira, el que apartemos toda mentira de nuestra vida y que hablemos solamente la verdad en amor? ¿Por qué no argumentaste, por ejemplo, que Dios es verdad? Porque Dios es verdad, Juan 17:3. O en el hecho de que Cristo es la verdad, Efesios 4:21. Evidentemente, estos son argumentos, estos dos serían argumentos más que suficientes para dejar la verdad si realmente, como Enoc, caminas temeroso de Dios. Pero, ¿por qué, Pablo? Bueno, pues precisamente porque lo que dijo Pablo en el capítulo 4, versículo 21, porque también debes andar tu nueva vida de manera justa para con los hombres. Y en este caso, esa vida justa debe reflejar la honestidad de Cristo. Y cuando esto se aplica a la iglesia, porque somos miembros los unos de los otros, y teniendo en cuenta todo el contexto del capítulo 4, Pablo quiere que consideres lo fundamental e indispensable que es que entre nosotros reflejemos la honestidad de Cristo. Una honestidad basada en la verdad, no en tu criterio. Para que rechazando toda la mentira, andemos la verdad en amor. Capítulo 4, versículo 15. Porque mediante esa honestidad se genera confianza mutua, lo cual a su vez mantiene la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz, capítulo 4, versículo 3, lo que a su vez hace que seamos edificados en amor, capítulo 4, versículo 16. ¿Sabes cuál fue el primer pecado que fue juzgado en la iglesia primitiva? Ese primer pecado que fue juzgado muy duramente, lo puedes leer en Hechos capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 11. Ya si quieres lo puedes buscar en casa, o como decía Luis, cuando escuches la predicación por YouTube, si quieres, lo puedes buscar con más tranquilidad. Pero te digo, esa fue la mentira de Ananías y Zafira. De Ananías y Zafira. La mentira entre creyentes no es simplemente una mentira contra otros creyentes, es mentir a Dios. Ese es el punto de ese pasaje. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo, y donde Cristo es la cabeza. Así que cuando tú mientes a un hermano, mientes a Cristo. Por eso Pedro le dijo a Ananías en el versículo 4 de Hechos 5, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero también quiero que consideres tu vida en tu contexto fuera de la iglesia, viviendo la verdad. Porque estás en este mundo. Porque el cómo vives tu vida fuera de la iglesia, aunque tú andes en verdad con los hermanos,
va a afectar a toda la iglesia. Seguimos siendo miembros los unos de los otros dentro de un local llamado iglesia, como fuera entre los distintos contextos de que te rodeas, sea del trabajo, sea de tu familia, sea en tus estudios. Ahí no dejas de ser miembro de tus hermanos. Por tanto, tu vida fuera del contexto eclesial, con tus luces, con tus sombras, no solamente te afectan a ti, también, aunque tú no quieras verlo, o no lo creas, o no lo sepas, afectan al resto de hermanos. ¿Por qué? Gálatas 5:9. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si no andamos en la verdad para con el mundo, tampoco vamos a poder edificarnos mutuamente la verdad dentro de la iglesia. Míralo más ampliamente. Hacer trampas en el negocio, en el trabajo, en los impuestos, eso es mentir. Dejémonos de historia. Mentir. Eso afecta a tu relación con Cristo. Eso afecta a tu relación con el mundo. Eso afecta a tu relación con tus hermanos, porque si tienes un ministerio y todos tenemos dones, va a afectar tu ministerio en la iglesia. Muy simple. Jóvenes, niños, hacer trampa en los exámenes es mentir. Es mentir. Y eso afecta a tus amiguitos de la escuela bíblica. Padres, no permitas que eso suceda. Y antes de acabar con este punto, déjame darle otra perspectiva más de lo que significa hablar la verdad los unos con los otros como iglesia. Y es la perspectiva de que hablar la verdad implica que no puedes estar ocultando sistemáticamente la verdad de lo que sucede en tu vida. Si realmente quieres ser edificado en amor y en verdad, di la verdad. Di la verdad. Como dijo una vez un hermano muy apreciado, la iglesia, si por algo se puede comparar, es con que es un centro de salud o urgencias de un hospital donde todos estamos enfermos. Tú cuando vas al médico seguro que le dices toda la verdad de lo que te está sucediendo, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo te va a poder curar? ¿Cómo vamos a poder ayudarnos los unos a los otros? O sobrellevar los unos las cargas de los otros, o cuidar los unos de los otros, o amarnos unos a otros, o levantarnos unos a otros, o enseñarnos unos a otros, u orar los unos por los otros si estamos ocultando de lo que pasa en nuestra vida. ¿Crees que es posible? A veces me ha pasado a mí, y pido perdón cuando lo he dicho, esa falsa humildad de lo mío no es importante. O no estoy bien, no te preocupes. Eso es falsa humildad. Claro que es importante. Porque cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Eso muestra simplemente la ignorancia, porque quizás no hay mala intención, no queremos afectar a otros. Pero sí te afecta. Sí que afecta. Porque que no sepas no significa que el Espíritu Santo, al cual estamos todos unidos, esté afectado. En resumen, cambia la mentira en tu camino siendo asemejado a Cristo, cambia la mentira por la verdad. Cristo era lleno de gracia y de verdad y debemos vivir igual. Esta es una de las cosas viejas que el Señor quiere que cambies en tu caminar con Cristo. La segunda es, cambia la ira injusta por la ira justa. Versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Mira, aquí hay dos mandatos. En teología se dice que hay mandatos negativos y mandatos positivos. ¿Qué es eso? Bueno, aquí hay dos mandatos, uno es negativo y otro positivo. El negativo, es decir, lo que no se debe hacer, es no pecar. No pequéis. Y luego hay un mandato positivo, es decir, no está prohibido. Es el mandato de airaos. Entonces, esto me llega a la siguiente conclusión. Puedes estar enojado, pero no puedes pecar. Lo cual es una ira justa. O puedes estar enojado y pecar, lo cual es una ira injusta.
es decir, una ira pecaminosa. Y esto nos lleva a la pregunta, o nos debiera llevar a la pregunta, ¿y cómo saber cuándo una ira es justa y cuándo una ira es injusta? Porque si es injusta y es pecaminosa, no quiero llevarla a cabo. Entonces, ¿cómo saber diferenciarlo? Mira, en la Biblia se utilizan 3 palabras para referirse a lo que es ira. Una es tumos, otro pararquismos y otra orge. Tumos se refiere a una ira furiosa, a una ira llena de ira, si se puede decir así, y que es propia de una persona que no ha sido regenerada. Mira un ejemplo en Lucas 4:28. Cuando Cristo entra en la sinagoga donde él acudía, y los que estaban dentro, al oír la palabra de Cristo, pues llenos de ira, se llenaron llenos de ira, quisieron despeñarlo. En Hechos de los Apóstoles vemos precisamente cuando Pablo estaba en Éfeso, cuando oyeron esto, es decir, los efesios no convertidos, los paganos, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grandes dianas los efesios. Y se sigue leyendo ellos, intentaron también matarles, quitárselo del medio. Por tanto, es una ira furiosa. Esa es una ira también que es propia de Satanás. Apocalipsis 12:12. Por lo cual, regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, con gran ira. Pero también es curioso entre comillas, que también esta ira furiosa se dice de Dios. Y se dice de Dios cuando en el juicio final Dios ejerza su juicio contra el pecado y contra el pecador no arrepentido. Romanos 2:8. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tumos, ira e indignación. Obviamente hay que entender que en el hombre esta ira furiosa es pecaminosa y no se debe tener, porque lo que se busca es dañar a otra persona. Ese es el punto de esta ira. Tengo un problema con fulanito, con menganito, y voy a intentar hacerle todo el daño que pueda. En el caso de Dios, esa ira furiosa no es pecaminosa. Primero, porque Dios no es pecador. Él es santo. Y en su aborrecimiento justo del pecado, Dios, que no está afectado por el pecado, Él que es perfectamente justo, Él cuya todas sus expresiones son santas, esa ira también es santa. Y es justo que tenga una ira furiosa contra el pecado y contra todos aquellos que rechazan a su Hijo Jesucristo. Pero en nosotros, que somos pecadores, esa ira furiosa que desea hacer daño a alguien es una ira pecaminosa, por tanto es una ira injusta. Luego hay otra palabra para ira y es parorgismo. ¿Qué idea tiene esta palabra? Bueno, es un resentimiento interior. Digamos que es rencor. Rencor. Un rencor que se queda ahí en el corazón enquistado, que surge también porque alguien te puede haber ofendido, porque alguien crees tú que te ha dañado. No necesariamente vas a desear mal a esa persona, pero sí te va a llevar a romper toda relación afectiva con ella. Es esa ira que te dice: aunque me pida perdón, ya nunca más nada será igual entre nosotros. Le abro la cruz y hasta aquí. Es parorgismo. Pablo usa una declinación de ese verbo en Efesios 6:4 y dice: y vosotros, padres, no provoquéis a rencor a vuestros hijos. Parorgismos usa aquí Pablo, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Padres, no causes resentimiento, rencor en tus hijos, de tal manera que un día no quieran saber nunca más nada de ti. Ese es el punto. Esto no quiere decir que no lo críes en disciplina e instrucción del Señor, pero que nunca eso pueda hacer que en ellos se produzca rencor. Hijo, si alguna vez has sentido eso por tus padres y tienes rencor en tu corazón, pídeles perdón y perdónales.
Querido hermano, hermana, si hoy guardas rencor contra algún hermano o hermana, ve y pídele perdón. No pierdas tiempo. Como dijimos antes, todas estas instrucciones son para llevarlas a cabo inmediatamente. Y en este caso, ¿sabes por qué? Porque si no, le estás dando oportunidad al diablo. ¿Qué es lo que sigue diciendo Pablo? No se ponga el sol sobre tu parroquismo, sobre tu rencor, ni des oportunidad al diablo. Aquí Pablo de nuevo usa esa palabra. No se ponga el sol sobre tu rencor. Vale, quizás no le quieras hacer daño, pero no puedes decir, no quiero saber nada más de ese hermano. No puedes. Es imposible. Porque así le estás dando una oportunidad al diablo. Pídele a Dios inmediatamente que se encargue de ese rencor. Porque Satanás, a la luz de lo que está diciendo el apóstol Pablo, va a intentar dañarte. Porque es la oportunidad que le estás dando. Ese es el león rugiente que encuentra por dónde entrar ahora para hacerte daño. Hay que tratar ese fuego del rencor inmediatamente, porque si no es apagado, y apagado por el perdón amoroso, se va a propagar, va a corromper y va a destruir la obra de Dios. Porque recuerda, tu vida no solamente te afecta a ti, afecta al entorno donde tú estás dentro del cuerpo de Cristo. No des una oportunidad al diablo para que dañe tu vida y la iglesia. Dice un comentarista, Satanás odia a Dios y a su pueblo, y cuando encuentra a un creyente orgulloso con las chispas de la ira y del rencor en su corazón, inflama aquellas chispas, añade leña al fuego y causa un gran daño al pueblo de Dios, a su iglesia. Tanto la mentira como el rencor dan lugar al diablo. Entonces, llegados a este punto, cabe preguntarse, Pablo, entonces, ¿de qué ira estás hablando? Porque es una ira que puedo llevar a cabo, airado, aunque sin pecar. Bueno, la palabra que usa aquí Pablo es orgué. Y tiene que ver con el daño, atento, con el daño que se puede producir a personas, convicciones o cosas con las que uno está comprometido. Y en este caso, como creyente. ¿Qué quiere decir eso? Pablo saca este texto del Salmo 4. En el Salmo 4, versículo 4, un salmo del rey David, dice David, temblad y no pequéis. Ese temblar es lleno de ira. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque estaba sucediendo algo en el pueblo de Dios. ¿Qué estaba sucediendo en el pueblo de Dios? Versículo 2 del Salmo 4. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Son preguntas que Dios hace a través de David. Por tanto, el pueblo había caído en idolatría contra Dios y eso encendía la ira de David. David estaba comprometido con la gloria de Dios y ver a aquel pueblo en idolatría le llenaba de ira. Es un salmo mesiánico porque esto refleja lo que le pasó a Cristo cuando entró en el templo y vio a aquellos cambistas vendiendo, habiendo convertido el templo de Dios Santo en una cueva de ladrones. Esto lo leemos en Juan 2. Y por eso David, de nuevo, en el Salmo 69, versículo 9, dice, porque el celo de tu casa me ha consumido. Ese consumir me ha llenado de ira justa, de ira santa. Y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. ¿Por qué estaba Cristo enojado? No por él, sino porque estaba comprometido con la gloria de su Padre. Los judíos habían convertido el templo en un negocio. Así que ese enojo, esa ira, no era injusta, no por lo que a él le estarían haciendo, sino lo que le estaban haciendo al templo de su Padre. Fue una ira justa. Así que, ¿cuándo debemos airarnos aunque no pequemos? Cuando el nombre de Dios es blasfemado. No importa lo que me hagan a mí, yo no soy importante. Pero que el nombre de Dios no sea blasfemado. Cuando su santidad se vea comprometida.
cuando su palabra se vea menospreciada. ¿Y sabes cómo se resume eso? Cuando el pecado es tolerado. Esto te enseña que el pecado no puede ser contemplado con impasibilidad por nuestra parte. Si tú no te enojas cuando alguien peca o cuando tú pecas, tienes un problema. Esa es la causa por la cual debemos ayudarnos, pero sin pecar, porque si te enojas por el pecado y luego pecas, pues es la pecadilla que se muerde la cola. Cuando consideras el pecado, no puedes menos que enojarte. Los tuyos y de los de otros. Porque a veces miramos antes la viga del hermano antes que la paja que yo tengo en mi ojo. Ciertamente es muy difícil practicar esa ira santa. Es difícil tener esa indignación justa porque por nuestras emociones o tendemos a justificar el pecado o a creernos más santos que nadie y entrar como un elefante en una cacharrería. No. Cuando te enojes, no peques. Y es por esa razón que el Señor Jesús en Mateo 18 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, si te escuchas, ganado a tu hermano. Es por esa razón que el salmista, de nuevo David, en el Salmo 4, nos sigue diciendo qué hacer cuando eso suceda. Versículo 5. Ofrece sacrificios de justicia y confía en el Señor. En otras palabras, ora, confía en el Señor y a la luz de lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 18, ve y habla con tu hermano. Demuéstrale que estás enojado por su vida de pecado, pero busca restaurarlo. No busques dañar. No busques acusarlo, sino exhortarlo a que cambie, a que deje ese pecado o esa vida de pecado. Porque si no, esa ira no es justa porque también peca. 5 exhortaciones acerca de la conducta del creyente para ser más como Cristo. Primero, cambia la mentira por la verdad, cambia la ira justa por la ira santa. En tercer lugar, la deshonestidad por el trabajo honesto. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es un texto que a veces hay que manejarlo bien, porque suele usarse por aquellos que no quieren trabajar para decir, mira, estoy en necesidad, así que dame. No está diciendo eso. ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? En otras palabras, si robas, deja de hacerlo. Trabaja y comparte con el que no tiene. Otra vez dos mandatos, uno negativo y otro positivo. No robes más y cuando trabajes, comparte. Es muy simple. Una vez más, esto no hay que ser teólogo o exégeta para entenderlo, ¿no es cierto? No robar es el octavo mandamiento. Y uno se pregunta, Pablo, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices aquí, no robes? Por la misma razón que la mentira. Porque aunque es una lógica aplastante, muchas veces nos seguimos haciendo porque estamos en una sociedad que ha naturalizado la mentira como ha naturalizado el robar. Y donde va Vicente va la gente. Si ellos lo hacen, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Y es necesario volver a recordar, no puedes robar. ¿Por qué? Porque es el octavo mandamiento, no robarás. Satanás, dice el Señor Jesús en Juan 10:10, es ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo pensando en Adán y Eva, a la luz de Juan 10:10, cuando Satanás tentó a Adán y a Eva, no solamente les tentó, Adán y Eva, y en el momento de la caída, en Génesis 3, te animo a que cada día lo leas y lo leas, para que veas la sabiduría de Dios. Porque ahí se resume todo la condición del ser humano caído en pecado. No solamente les tentó para que se llenaran de orgullo y quisieran ser como Dios, es que se convirtieron en ladrones en ese momento. ¿Por qué?
Porque cuando Satanás tentó a Eva, ¿qué hizo Eva? Tomó de un fruto. ¿Y qué pasaba con ese fruto? ¿Que estaba qué? Prohibido coger. O sea, no solamente fue desobediencia, sino que le robó a Dios. ¿Por qué le robó a Dios? Porque Dios lo había creado. Era de Él. De hecho, todo es de Él. Y Dios le dijo a Adán y a Eva, porque todo es de Él: mira, te doy permiso para que cojas lo que quieras, para que comas lo que quieras, menos de este fruto. Si lo cogían, desobedecían y robaban. Así que cuando Eva cogió de ese fruto, no solamente desobedeció, sino que también robó. Hizo que Adán también se convirtiera en un ladrón, porque también tomó de un fruto y comió de él. Así que con ese ejemplo entendemos que robar es tomar cualquier cosa que Dios no te ha dado. Cualquier cosa. ¿Entiendes? Aunque tú digas, esto no tiene ninguna importancia, Dios te lo ha dado, estás robando. Estás robando. Cualquier cosa que Dios no te haya dado, no te pertenece. Y si lo coges, estás robando a Dios. Por eso, ¿cómo saber o cómo evitar caer en el robo o en el deseo de robar? Cuando siempre tengas en tu mente, esto es de Dios y no es mío. Que si tomo esto que no es mío, que Dios no me ha dado, voy a estar robando. Dios te da mucho más de lo que necesitas para vivir, aunque muchas veces no estás contento y quieres tener más. A veces con que te dé el alimento, el sustento, el abrigo y el techo, dices tú, gracias, pero quiero más. Y en ese orgullo, en esa vanagloria, entra el egoísmo y empiezas a desear lo que Dios no te ha dado y te estás metiendo en camisa de 11 varas. En camisa de 11 varas. ¿Tienes que pagar impuestos? Pues paga. ¿Por qué? Porque si no, ¿a quién estás robando? A Dios. Porque Dios ha instituido un gobierno al cual tú tienes que sostener con tus impuestos romanos. Pero también tienes que saber o ser buen administrador de todo lo que Dios te ha dado. Pablo dice en 1 Corintios 4:7, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, la respuesta implícita es sí, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cómo administras tu cuerpo? ¿Tu vida? ¿Cómo administras tus dones? ¿Tus habilidades? ¿Tu fe? ¿Tus posesiones? ¿Tu ministerio? ¿Tu matrimonio? ¿Tu familia? En definitiva, todo lo que se te pase por la cabeza, todo. ¿Cómo lo administras? Porque todo es de Dios. Dios te lo ha encargado. Nada es tuyo. Por esa razón, cuando malgastas tu vida, tu tiempo, tus posesiones, tus dones, tu fe, todo lo que Dios te ha dado, le estás robando a Dios. Le estás robando a Dios. Cuando no pagas impuestos, le robas a Dios. Cuando no pagas una deuda, le robas a Dios. Si tienes empleados, no le pagas lo que debes, le robas a Dios. Si no rindes en tu trabajo en función de tus obligaciones contractuales, le robas a Dios. Si no ejerces tu don dentro de la iglesia, le robas a Dios. Así que el que roba, que no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ahora tenemos aquí el mandamiento positivo. Es decir, no solamente debemos saber o ser buenos administradores de lo que Dios nos da, sino que si tenemos un trabajo, que a través de ese trabajo podamos ayudar a aquellos que están en necesidad, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y es lo mismo, esto es lo mismo, si Dios te lo ha dado, no es tuyo. Y el propósito de que tengas un trabajo
No es solamente para que tú puedas vivir, es para que puedas compartir con el que no tiene. El trabajo es algo que, como hemos dicho, también es posesión de Dios y que Dios te ha concedido, porque Génesis 2:15, ¿quién estableció el trabajo? ¿Quién ordenó el trabajo? Dios. ¿Y a quién se lo encargó? Al hombre. Por tanto, el trabajo también es algo que Dios te da. Y es por esa razón que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:10, ¿no quieres trabajar? No comas. No comas. ¿Quieres vivir el cuento? Estás robándome. No comas. En otras palabras, el que no quiere trabajar porque dice, ya mis hermanos me van a ayudar, a esos no se les debe ayudar. Si realmente les quieres decir la verdad de lo que le está sucediendo en su corazón, si realmente le quieres, no le quieres mentir. Todo al final está unido. Ahora bien, ciertamente hay hermanos que queriendo, por diferentes motivos, tienen necesidad. ¿Qué hermanos? Por ejemplo, Santiago 2:15. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, es decir, si no tienen ni aún lo más básico, se les debe ayudar. O también el propio Señor Jesucristo dijo en Mateo 25, 35 y 40, que los que son forasteros, los que han pasado por hambres, los que han tenido sed, a esos, dice el Señor, como lo hicisteis a ellos, a mí me lo han hecho. Incluso a la familia. Pablo dice en 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe. Ahora, ¿de qué está hablando aquí la palabra de Dios? Me hace falta un móvil. Es que no tengo móvil. Es que sabes que la ropa, yo de marca, porque si no se me irrita la piel. Yo es que soy de caviar, yo de potaje. Habría que sentarnos un día a redefinir qué es tener necesidad. Muchos hermanos han venido de países con mucha necesidad. Yo, para bien o para mal, creo que para bien, he estado en alguno de esos países. Necesidad es que, me acuerdo de Esther, te levantas una mañana, te lo veas a esa persona con 80 y pico de años orando, y preguntes, Esther, ¿qué pasa? No tengo que comer. No tengo que comer. Hoy en día consideramos necesidad a personas que tienen, pero que no saben administrar. Personas que incluso, familias que tienen 2 puestos de trabajo, pero que les gustan vivir por encima de sus posibilidades. Ay, pero cuando llega la necesidad, hermano, ayúdeme. No, lo siento. Eso no es así. No es así. Realmente, cuando alguien es fiel a lo que el Señor le ha encomendado, es menesteroso y temeroso de Dios, pero las situaciones de la vida le ha hecho imposible tener, ayuda a ese hermano. Ayúdalo con lo que el Señor te ha dado. Y mira, esto es claro entenderlo. Porque aquí el apóstol Pablo no solamente está hablando a la iglesia, te está hablando a ti y a mí. ¿Qué quiere decir eso? Si yo veo a mi hermano tener necesidad y el Señor me ha provisto de trabajo, yo no tengo por qué ir a la iglesia a decir, hay que ayudar a Luis. El Señor me ha puesto a mí en mi corazón. Si no, no estoy siendo un buen administrador de lo que el Señor me ha provisto para que yo pueda ayudar al hermano que está en necesidad. Evidentemente, si yo estoy en la misma condición que él, pues claro que sí. Todos juntos a una podemos ayudarnos y debemos ayudarnos. Pero en un primer momento, si el Señor me lo ha puesto a mí, es para que diga, hermano, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Así que como hijos de Dios, que vivimos como es digno del Señor, debemos hablar la verdad porque somos miembros los unos de los otros. Debemos cambiar la ira injusta centrada en nosotros, en lo que el daño que nos ha hecho, por la ira justa de lo que trae el pecado. Y debemos compartir el fruto de nuestro trabajo con aquellos hermanos que realmente tienen necesidad.
La cuarta exhortación es: cambia las palabras sucias por las palabras limpias. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. El Salmo 141:3 dice: Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Santiago, ya saben que ya vimos hace un tiempo, habla de la lengua y cómo ese pequeño miembro puede inflamar todo un bosque. La palabra mala o corrompida, en otras traducciones dice corrompida, significa palabras echadas a perder. Y también significa palabras podridas, como un cadáver en putrefacción. Es decir, que nada de lo que puedas decir corrompa ni tu propia vida ni la vida de otros. En el contexto de la iglesia, puede suceder que por hablar la verdad, o por una posible ira injusta, o por un acto egoísta, se pueda dar lugar a malos entendidos. Puede incluso dar lugar a enfado entre nosotros. Somos humanos y seguimos siendo pecadores. El punto es, mira, si hay entre ustedes algún enfado, que pueda haberlo, en el contexto de la iglesia, pero también en el contexto de la familia, en el contexto matrimonial con los hijos, cuidado con lo que haces. Mira lo que hablas, cómo lo hablas. Que en ese momento todo lo que digas sea para buena edificación, dice el apóstol Pablo. Es decir, que sea para solución y no para destrucción. Que sean palabras que busquen restaurar. Porque la blanda palabra quita la ira. Que sean palabras alentadoras, animadoras, para que todos podamos vivir como es digno del Señor. Por eso Pablo exhorta en Colosenses 4: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Una vez más, el ejemplo de Cristo, lleno de gracia y de verdad. Además, por otro lado, esto significa que cuando conversemos entre nosotros, aunque no sea cuando hay enfado, midamos lo que conversamos. Midamos lo que conversamos. Que sea según la necesidad del momento. ¿Qué quiere decir eso? Que hablemos conforme a lo que se está hablando y con un propósito, que imparta gracia a los que escuchan, es decir, que sea de beneficio espiritual. Es por esa razón que Pablo, de nuevo, nos dirá en el capítulo 5 de Efesios, versículo 3, que fornicación, inmundicia, avaricia, ni siquiera se nombran entre ustedes. A veces conversamos como si fuéramos estibadores del puerto. A veces hay conversaciones que uno se pregunta: ¿y esto es necesario? ¿Para qué cuenta eso? ¿Acaso esto edifica? No fomentes ninguna palabra que pueda herir a otros hermanos. No fomentes conversaciones donde se fomente el pecado sexual, por ejemplo. Pero tampoco ni chismes ni murmuraciones. ¿Es que te voy a hablar de...? No. Tu vinculación con Cristo debe traer un hablar consecuente con tu vinculación con Cristo. Por eso en el texto que leímos al principio en la lectura devocional, Pablo le dice a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es decir, eso es lo que tenemos que hablar. ¿Es que eres un santurrón? No, soy. Estoy siendo formado a la imagen de Cristo. Que nos enseñemos, que nos exhortemos los unos a los otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Creo que la última de una vez. No lo sé. Yo me suelo repetir bastante. Me chocó muchísimo una vez que vi una conversación precisamente entre hermanos, no aquí, en la península, cordial, y uno de los hermanos le dijo al otro: te voy a dar mi opinión. Y le dice al otro hermano: a mí tu opinión me sirve de bien poco. ¿Qué dice el Señor? De eso, ¿verdad? Pero ciertamente tiene su lógica, a la luz de Colosenses 3:16. A veces en cuestiones morales o en cuestiones espirituales damos preeminencia a mi opinión
antes que lo que dice la palabra del Señor, y eso no debe ser así. No, tu opinión es valiosa, claro que sí, pero más valiosa es la palabra de Dios. Más valiosa es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Hermano, hermana, que la palabra de Cristo esté arraigada en ti. Que tu hablar no tenga el propósito último, sino la edificación del cuerpo de Cristo, de tu propia vida. 5 exhortaciones acerca de la conducta del creyente. Habla la verdad, porque somos los miembros unos de los otros. Cambia tu ira injusta centrada en ti por la ira justa contra el pecado, pero sin pecar. Comparte el fruto de tu trabajo con aquellos que realmente están en necesidad. Habla solo lo que edifica y no fomentes el pecado. En la última exhortación, versículos del 30 al 32, busca la alegría del Espíritu en lugar de su tristeza. Dice la palabra, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Cristo también os perdonó a vosotros en Cristo. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A veces nos olvidamos, creo yo, de la única certeza real que hay en nuestra vida. Digo, yo no sé dónde voy a estar dentro de un rato, dentro de un minuto, pero sí tengo una certeza, Cristo puede volver en cualquier momento. Y tengo otra certeza, que soy templo del Espíritu Santo. Soy templo del Espíritu Santo. Pablo dice en 1 Corintios 6:19 que el Espíritu Santo vive en ti. Cuando tú no le das lugar a Él, tú que sigues en tu carne, una carne caída en pecado, le vas a dar lugar a la carne y vas a contristar al Espíritu. El Señor Jesús dijo, quien no es conmigo es contra mí. Mira, no hay término medio. Tu carne está caída en pecado, quiere matarte, pero tu espíritu ha sido vivificado por el Espíritu Santo que vive en ti. O sirves al Espíritu Santo, o vas a servir a tu carne, o vas a mantener una posición equidistante. Es imposible. Y cuando le das lugar a la carne, vas a contristar al Espíritu Santo. Y eso sucede cuando en esa carne, y a la luz del contexto que acabamos de ver esta mañana, le das lugar a la mentira, a la amargura, al egoísmo, a las malas palabras. En ese momento, nunca te olvides, estás contristando al Espíritu Santo. Recuerda su fruto, el fruto que debe de estar en ti. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto lo produce en tu vida cuando le obedeces. Eso le trae gozo. Y mira lo que es más impactante. ¿Sabes por qué pierdes el gozo de tu salvación? ¿Sabes por qué muchas veces estás herido y dices, porque el pecado está en ti? Pero porque has hecho entristecer al Espíritu Santo. Tu gozo no depende de tu estado de ánimo, depende del Espíritu Santo. Y cuando contristas al Espíritu Santo, tu vida es contristada. Porque le estás entristeciendo. Eso afecta a nuestras vidas. Como hijos de Dios, que hemos sido salvados para ser como Cristo, debemos mirar muy bien cómo vivimos. Recuerda siempre, has sido sellado, dice el apóstol Pablo, para el día de la redención. Es decir, para el día en que Cristo venga y venga por nosotros y nos liberte de este cuerpo de maldad. Y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que significa eso? Que el Espíritu Santo está ocupado y preocupado para que llegues al final de tu carrera, al día de la redención. Pero también el Padre está comprometido, el Hijo está comprometido, toda la Trinidad está comprometida 100% para que seas salvos y persevere. Hebreos dice de Cristo que Él está intercediendo por nosotros perpetuamente. Perpetuamente. Si el Espíritu de Dios
que está ocupado 100% en tu salvación, así como el Padre y el Hijo. En su paciencia te muestra tanta gracia. ¿Cómo es posible que demos lugar a nuestro orgullo y deliberadamente le entristezcamos? Realmente me preguntaba, Señor, soy agradecido por lo que tú haces por mí, no has hecho. La salvación va a durar toda la eternidad. Comenzó, ciertamente, en la eternidad pasada, se llevó a cabo en un momento del presente, en el tiempo humano, pero va a durar para siempre, Señor. ¿Soy agradecido con lo que tú haces por mí? ¿O entristezco deliberadamente al Espíritu Santo? Si sabes realmente que por medio del Espíritu Santo ya nada ni nadie te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿qué menos que no contristarle? ¿Consideramos nuestra vida? ¿La consideramos cada día, cada acto, cada palabra, cada acción? ¿Cuál es tu relación con el Padre? ¿Cuál es tu relación con Cristo? ¿Cuál es tu relación con el Espíritu Santo? Pablo nos dice, quita toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, toda malicia. Sea amable con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, así como también Dios te perdonó en Cristo. ¿Sabes cómo sabes que estás a bien con Dios? Que eres santo como Dios es santo, porque eres honesto con los que te rodean. Porque eres justo con los que te rodean. Despójate de la mentira, despójate de la ira injusta, despójate de un corazón egoísta, despójate de palabras inútiles, viles, vístete de las palabras de Cristo. Vístete de Cristo cada día, de su gracia. No des lugar al diablo, no entristezcas al Espíritu Santo. Todo esto debe caracterizar tu vida. Estás en Cristo, nueva criatura eres. Debe además caracterizar la vida de la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo van a entender los que no son salvos que Cristo ofrece perdón y amor? ¿Cómo? ¿Cómo van a entender todos los que están lejos de Dios que el Evangelio es un Evangelio de gracia y no de obras? ¿Cómo? Si tú no lo vives. Hemos sido salvados para ser como Cristo. Y déjame acabar con un último punto. Un espíritu constante de mentiras, de amarguras, de enojos, de iras, de gritos, de maledicencia, de toda malicia, que contrista al Espíritu Santo, es un espíritu no perdonador. Es un espíritu no perdonador. Y el Señor Jesús, en la parábola de los deudores, dijo en Mateo 18, ay de aquel que no perdona. Es el resumen de esa parábola. Si eres como Cristo, si estás siendo formado a la imagen de Cristo, debes perdonar. Porque no hay nada más distinto al Cristo que un espíritu no perdonador. No lo hay. Me podrás decir, Miguel, ¿sabes qué? Yo me parezco a Cristo porque no miento. Digo las verdades del barquero. Yo, ¿sabes qué, Miguel? No, nunca digo malas palabras. Mi lenguaje es exquisito. Fui a una escuela privada. Nada de eso sirve si no perdonas. Si no perdonas. Si quieres ser más como Cristo, perdona como Cristo te perdonó a ti. Cuando no perdonas, ¿sabes en qué se convierte tu vida? ¿Sabes qué estás haciendo, permitiendo que Satanás tome lugar? Que tu vida se convierta en un campo de batalla. Si alguien te hiere sin intención, ya no lo perdono. Me lleno de amargura. Si alguien me miente o dicen cosas que no me gustan, le pongo la cruz y hasta aquí, nunca más. Si alguien tiene necesidad, pues que se busque la vida, como me la busco yo.
que para eso me estoy ganando el sustento de mi trabajo. Eso es amor. Eso no es amor. Por eso Pablo en estas exhortaciones, a dejar la mentira y vivir la verdad, a dejar la ira injusta por la ira justa, la deshonestidad por el trabajo honesto, las palabras sucias por las limpias, el buscar alegría del Espíritu en lugar de su tristeza, tiene el fin de que seamos más como Cristo. ¿Cómo? Perdonando como Cristo nos perdonó. Queridos hermanos, hermanas, todo esto no es moralismo. Esto es ser más como Cristo. ¿Cristo te perdonó? Perdona. Todos estos hábitos del viejo hombre, cambiemos todos estos hábitos del viejo hombre, no por nuestra causa, no para ganarnos el cielo, somos salvos por gracia. Ni siquiera por causa de aquellos que quizás nos hieran. No, hazlo por Cristo, por favor. Por causa de Cristo, para la gloria de Dios. Sé un menor andando como Enoc, para que un día Dios reciba toda la gloria por haber cogido a enemigos suyos y haberos hecho sus hijos. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Dios mío, por que tu palabra es una espada de doble filo que realmente penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestras almas, discierne hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, Señor. Y no hay más que decir sino perdónanos, Señor, porque muchas veces, aun sabiéndonos salvos por gracia y por medio de la fe en nuestro amado Señor Jesucristo, no vivimos como Él quiere que vivamos. Él nos dio ejemplo, Él nos perdonó y Él dio su vida para que todos nosotros pudiéramos tenerla. Ayúdanos, Señor. Sabemos que aún estamos en la carne, que esta carne está caída en pecado, pero, Señor, nos has dado tu palabra, nos has dado tu Espíritu Santo y mucho más de lo que necesitamos y necesitaremos nunca. A veces falta voluntad. Y, Señor, por eso te pedimos perdón. Y te rogamos que nuestro objetivo en esta vida, Señor, no sea otra cosa que darte la gloria, viviendo vidas que imiten a Cristo. En su nombre. Amén.